Hola, soy Miguel Álvarez Areces, presidente de Incuna, representante nacional de Tiki en España. Os hablo desde Gijón, en el norte de la península ibérica. Estamos viviendo momentos históricos de los que debemos extraer lecciones y enseñanzas en estos tiempos difíciles para afrontar nuevos retos y propuestas de cara a nuestro futuro próximo. La pregunta que nos hacemos y que quizá aún no tenga una respuesta clara es si puede la crisis sanitaria y la pandemia del COVID-19 que ha parado al mundo hacernos plantear un nuevo modelo de vida. Desde la propia experiencia vital me acordé de lo que escribía Albert Camus en su libro La peste. Decía que en términos generales observemos la mesura, que es el primer enemigo de la peste y regla natural de la humanidad. Puede ser esta crisis una ocasión para insistir en una nueva consideración y reflexión, con destino a que nuestros gobiernos, nuestra sociedad comprenda de que el patrimonio industrial, cultural y natural es una cosa verdaderamente importante. Cuando parece que las prioridades son otras, ya que obviamente la salud y la economía es lo primero, los recursos para la cultura pueden verse disminuidos y eso nos afecta de forma muy directa. En primer lugar, una de las enseñanzas tras vivir esta pandemia es traer de vuelta el papel del Estado para que ocupe un lugar fundamental como garantía y redistribuidor de los servicios públicos esenciales para toda la población. Lo público debe estar en primer término, no dejando al arbitrio neoliberal del mercado como actor central de la sociedad, ya que acentúa la desigualdad, como hemos visto en años anteriores y experiencias cercanas, y por ello se necesita un esfuerzo común que venza a los particularismos y a las políticas de sálvese el que pueda. Hemos visto lo necesario de apostar por la ciencia, la tecnología y el saber frente a la ignorancia. Esa ciencia que nos dé los tratamientos y las necesarias vacunas y que éstas estén a su vez al servicio de todos y no se conviertan en una mercancía. En segundo lugar, tenemos un redescubrimiento de lo social, de la importancia de luchar contra la desigualdad y evitar que nadie se quede atrás, que no haya ganadores o perdedores en esta crisis sanitaria, ya que todos navegamos en el barco del planeta Tierra y cualquier desajuste puede alterar el frágil equilibrio en que nos movemos. En tercer término, debemos tener presente que la lucha contra el cambio climático y el respeto a la madre naturaleza es vital para la especie humana. Con estas lecciones nos preguntamos cuál puede ser el papel del patrimonio industrial y de la cultura en una sociedad tan desigual como la que vivimos, donde la preservación de la memoria, del trabajo y del lugar forme parte de nuestras huellas y de nuestras trazas en el territorio. Conviene explicar a los ciudadanos, a los empresarios o a los políticos qué es y de qué hablamos cuando nos referimos al patrimonio industrial. El patrimonio industrial forma parte de nuestra memoria colectiva y del legado que da sentido al lugar donde vivimos. Son aquellos elementos aislados por su naturaleza, los conjuntos industriales, los paisajes industriales y culturales, las redes lineales históricas o vías de comunicación y de transporte, el patrimonio inmaterial e intangible, las entidades de memoria, y en ese sentido, a efectos del patrimonio industrial, reclamamos que sin el reconocimiento explícito de la dimensión cultural del patrimonio, es difícil imaginar el futuro con ese esfuerzo común que se reclama ahora en tiempos de pandemia del COVID-19. Debemos luchar y apostar desde su sentido de pertenencia que tenemos todos por esos valores universales, el patrimonio industrial y cultural junto a otros valiosos aspectos sociales, democráticos y ambientales progresistas,
que deben obligatoriamente ocupar un papel destacado en nuestras sociedades. En el caso de España tenemos una disyuntiva complicada actualmente y un largo camino por recorrer. Se hizo un gran esfuerzo en décadas pasadas con la persistencia de asociaciones de defensa del patrimonio industrial para luchar por la preservación de máquinas, de edificios, de instalaciones, de todo un patrimonio social y cultural de la industria, de la memoria, del trabajo y del lugar. Muchos profesionales e investigadores estudiaron aspectos multidisciplinares de la historia social e industrial de nuestro país, identificando aquellos elementos importantes o significativos del patrimonio de la industrialización española. Tiki elaboró un importante trabajo de síntesis con los 100 elementos de patrimonio industrial de España, como era su labor y su deber como Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Ese catálogo o ese sucinto inventario dio una mayor visibilidad a la sociedad en su conjunto de todos los trabajos previos que se habían realizado en estos años. Por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España, se impulsó un Plan Nacional de Patrimonio Industrial desde el año 2001 que viene con sucesivas aportaciones y actualizaciones, cumpliendo un papel interesante dentro de lo que son la metodología, los conceptos y aquellos aspectos proyectuales de cara a intervenir en el patrimonio industrial, en su conservación y en su puesta en valor. En las comunidades locales y en colectivos sociales se reclama incorporar a la agenda de las administraciones públicas empresas privadas, la defensa, conservación, valorización del patrimonio, para aplicarlos también en programas de desarrollo local y regional, desarrollando experiencias e intervenciones notables en estos últimos tiempos. Hoy necesitamos renovar con urgencia los criterios, los métodos de trabajo que desarrollamos para sensibilizar y proponer alternativas viables para la conservación de los conjuntos y elementos industriales más singulares de nuestro país. La imparable y necesaria digitalización que se impone en nuestra vida cotidiana es un estímulo para actualizar los inventarios y registros que perviven ante el peligro de que desaparezcan y el deterioro de muchos bienes patrimoniales. Tenemos y vivimos contradicciones evidentes. Venimos reclamando, por una parte, la pervivencia y puesta en valor del patrimonio histórico de actividades como la minería, la siderurgia, la producción eléctrica, la química, la agroindustria, y a su vez reclamamos una transición energética y ecológica, necesaria para alcanzar unos niveles ambientales aceptables de la industria y una calidad en la habitabilidad y sostenibilidad de nuestras ciudades. Todo ello exige una planificación y una gestión urbana y ambiental rigurosa, con inclusión de propuestas y políticas patrimoniales donde el respeto y el rigor ante los paisajes industriales primen también. El cambio climático nos impone un nuevo camino y otras nuevas fuentes energéticas limpias, cuestión que está en debate ahora en las llamadas regiones postindustriales. Aprovechemos los anunciados fondos verdes, que se anuncian y que se proponen desde la Unión Europea y de otros organismos económicos internacionales para mantener la memoria industrial y elaborar propuestas innovadoras de economía social y participativa. El planeamiento urbanístico en los espacios patrimoniales es una perspectiva de sostenibilidad ambiental que se vuelve una tarea inaplazable. Debemos incentivar esa planificación y actuación de la conservación preventiva en planes para el patrimonio industrial, con la necesidad de unos inventarios actualizados, de una legislación proteccionista y de medidas efectivas, donde se inste a la promulgación de una ley para la memoria industrial en España. Ser exigentes también o denunciar la ausencia o la inacción y la poca sensibilidad de las administraciones públicas, ya sean locales, regionales o nacionales,
que necesitan de nuestra actividad y de nuestras propuestas, no solamente de denuncia, sino también de alternativas que siguen siendo necesarias. Una ley de financiación y de mecenazgo y de beneficios fiscales para los propietarios y las entidades o empresas que conserven el patrimonio, pues si no sería tremendamente difícil su conservación. El patrimonio industrial lo constituyen habitualmente objetos de grandes dimensiones que se ubican en espacios o predios de notable valor económico, en algunos lugares significativos de nuestras ciudades y de territorios. Son objeto frecuentemente de especulación o del abandono. Por tanto, debemos intervenir con alternativas para el futuro de los espacios urbanos menos atendidos y para nuestras zonas rurales. Estamos viendo en España y también en otros países acciones irremediables de derribar complejos importantes del patrimonio histórico de la industrialización. En estos tiempos confusos e inciertos, y precisamente muchos desaprensivos se aprovechan de la confusión de esta crisis sanitaria para actuar impunemente, destruyendo elementos fabriles de valor patrimonial y haciendo desaparecer decenas de años de historia en unos pocos minutos. Tenemos que reflexionar o repensar el papel de los museos, de los ecomuseos y de los centros de interpretación, dando que su gestión con nuevos planteamientos en la museología y la museografía, como centros de conocimiento, de formación y de desarrollo en industrias culturales y creativas al hilo de la nueva era digital. El turismo industrial y de experiencias vivirá una nueva etapa, sin duda. Estamos ahora hablando de un turismo sin turistas y debemos restablecer la confianza y la seguridad para nuestros desplazamientos y para el disfrute y admiración de sitios, lugares del patrimonio industrial, muchos de ellos reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Debemos reformular nuestras políticas e itinerarios acondicionando los lugares y los sitios de acceso turístico conforme a las prescripciones que demandan las medidas sanitarias y de distanciamiento físico-social, con nuevas guías y procedimientos que unan lo virtual con lo físico o presencial en estos campos. La memoria industrial y las culturas del trabajo ocuparán, sin duda, en mi opinión, un papel central en las políticas y acciones del patrimonio industrial. Es urgente no perder los testimonios de personas y de protagonistas de las culturas del trabajo o de la historia industrial y social de toda nuestra etapa contemporánea. Como personas respetuosas con nuestros mayores y con su trabajo e historia, debemos reparar esa memoria, conservando y proyectando a nuevas generaciones el patrimonio para que sea de todos y genere ese sentimiento de autoestima y forme parte del futuro próximo. Al igual que necesitamos hospitales, trabajadores y profesionales sanitarios con más y mejores medios para fortalecer nuestra sanidad pública, necesitamos menos desigualdad en nuestras sociedades, para una distribución más equitativa de nuestra riqueza y del acceso de todos a los servicios universales. Necesitamos de un trabajo digno y de una vivienda para vivir, del reconocimiento de lo importante del trabajo de los campesinos y ganaderos que surte de alimentos a las tiendas y mercados de nuestros barrios y ciudades. Valoramos y nos indignamos a su vez ante las tragedias vividas, de lo esencial que es el cuidado de la atención a nuestros mayores, de valorar todo aquello que se convierte en necesario o imprescindible y que antes parecía secundario. Hablamos de la necesidad de un nuevo lenguaje para el patrimonio industrial, de unas nuevas formas de vida más acordes con los recursos que tenemos y del respeto a la naturaleza para cumplir los criterios de la Agenda 2030. Estamos confinados e iremos poco a poco saliendo hacia una nueva situación, pero posiblemente nada será igual a lo anteriormente vivido. La accesibilidad digital se convierte en imprescindible y vamos a transitar hacia un proceso de integración donde la transición energética, la protección social, reforzando la capacidad de transformación,
de este mundo necesitado de renovar sus procesos productivos y sus políticas sociales. Pero hablamos del patrimonio industrial y precisamente el patrimonio es un elemento de cohesión social. Nos une más que nos separa el patrimonio. Lo único cierto en estos momentos es que no tenemos certezas. Y aunque sí sabemos que hay que dar un futuro a nuestro pasado, preservando el legado material e inmaterial del patrimonio industrial, que es una expresión, un testimonio histórico y una referencia de nuestra historia contemporánea. La cultura es el fundamento de lo que somos, como seres humanos. Fundamenta nuestra vida colectiva, nos une, alimenta nuestro sentimiento de pertenencia a nuestras comunidades. Debemos, por tanto, hacer visible que el patrimonio, el arte, la tecnología, la ciencia, el respeto a la naturaleza, la justicia social, estén ahí para ayudar a mostrarnos cómo otro mundo es posible, donde el pasado se puede encontrar con el futuro. Un saludo para todos y espero que pronto nos volvamos a encontrar, ya sea aquí en Asturias, en España o en cualquier lugar del mundo.